Y con esta sintonía entramos en una sección que, como dice nuestro director Fernando, a él le emociona especialmente. Entramos en nuestros patrimonios de la humanidad, de la mano de Carlos Olmo. En español, el nombre significa monasterios en el cielo y es la sensación que dan, construidos en la cima de empinadas rocas, de difícil acceso, de arenisca talladas por la erosión. Están a una altura de unos 600 metros y llevan habitados desde el siglo XIV. Se ubican al norte de Grecia, en las proximidades de Calambaca, en la llanura de Tesalia y el valle del río Peneo. Estamos hablando de los monasterios de Meteora. Son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1988. Estos monasterios cristianos ortodoxos son un importante lugar del monacato ortodoxo griego. En estas columnas del cielo empezaron a asentarse monjes anacoretas desde el siglo XI. El renacimiento del ideal eremítico en el siglo XV tuvo como consecuencia que se edificaran 24 monasterios, pese a las increíbles dificultades que entrañó su construcción. Los frescos del siglo XVI que adornan sus paredes marcaron un hito fundamental en la historia de la pintura post-bizantina. Los primeros monasterios fueron construidos con el fin de escapar de los turcos y de los albaneses de la época. Atanasio, expulsado del monte Athos, fundó el Gran Meteoro o Monasterio de la Transfiguración con varios de sus fieles. Pero todo esto y muchísimo mejor nos lo va a contar Carlos Olmo, que para eso está con nosotros en el estudio, para traernos aquí y para que todos imaginemos y conozcamos cómo son estos monasterios de la Meteora. Bueno, pues primero tengo la suerte de que es uno de los patrimonios más recientes que tengo visitados, ya que estuve en noviembre del año pasado, con lo cual pues la visita la tengo bastante fresca. Y aunque uno haya visto muchos lugares patrimonio de la humanidad y haya visitado muchos países, como es mi caso, sin ninguna duda este es un lugar único, porque cuando tú llegas a Calambaca, que además ya tiene nombre como de leyenda, esa pequeña ciudad o pueblo grande, porque no es otra cosa, cuando llegas en tren, como yo llegué desde Atenas, salimos de madrugada y después de, creo que recordar, 6 horitas de tren, llegamos a mediodía a Calambaca, pero es que ya en la ruta, ya cuando todavía falta 1 hora para llegar, ya empiezas a ver que lo que son las llanuras llenas de hierba, de prados, zonas muy agrícolas, ya empieza a haber formaciones rocosas, pequeños pináculos que van emergiendo de las llanuras, y ya cuando te vas acercando a Calambaca compruebas que en la cima de esos pináculos, que son de 300, 400 hasta 600 metros de altitud,
pues hay un monasterio que ocupa prácticamente todo lo que es la parte superior del pináculo y está literalmente eso, colgado en el cielo, ¿no? Esa expresión del nombre original en griego, que significa columnas del cielo, es que es así, esos esa sensación, monasterios. ¿No? Yo tuve mucha suerte en el sentido de que tuve muy buen tiempo, a pesar de que era noviembre, tuve días soleados, pero es que me han dicho que, claro, cuando hay niebla, y entonces te vas acercando a visitar por la carretera los monasterios, es que a veces los ves literalmente como si estuvieran flotando en una nube y flotando en el cielo, ¿no? Entonces, bueno, como son monasterios, es algo religioso, es algo místico, pues hay gente visión espectacular, ¿no? Hay gente que seguro que se cree que de repente el monasterio ha salido levitando de la roca y está ahí en el cielo. Luego, la zona en sí es muy muy bonita. En noviembre había muy poco turismo, como en toda Grecia. Todos los lugares que visité, aun siendo muy turísticos, estaban bastante vacíos. Y además, bueno, es una visita obligada, sin ninguna duda, porque además luego también está muy cerca de la segunda gran ciudad de Grecia, porque tenemos la capital, que por supuesto Atenas es imperdible. Esa sección ya que voy a proponer para la próxima temporada. Una sección imperdible en Miradas Viajeras. Exactamente. Palabra que ya quedó grabada para Miradas Viajeras. Sí, pero el otro día comentábamos que imperdible suena raro. Sí, pero raro. Bueno, pero existe. Lo consultamos en la Real Academia para que nuestros oyentes sepan que hablamos bien, a veces diferente, pero es correcto decirlo. Bueno, venga, entonces, a lo que vamos. Los monasterios están más cerca de Tesalónica, que es la segunda ciudad de Grecia, que de Atenas, ¿no? Entonces yo fue la parada que hice en los monasterios, para luego continuar viaje por tren a Tesalónica. Si vas a viajar por Grecia, puedes alquilar un coche, pero los trenes funcionan razonablemente bien y son sobre todo muy económicos. Yo disfruté mucho los dos viajes. Y bueno, lo que es visitar los monasterios en verano, imagino que es complicado, en el sentido de que muchos de ellos son pequeños, tienen poca capacidad, y me han dicho que las colas de gente, además del calor, lo puede hacer bastante incómodo, ¿no? En este caso, bueno, pues lo puedes hacer. Yo lo hice en un tour, en un minibús, en el cual ves los 6 monasterios que quedan de los 24. Eso te iba a decir, ¿cuántos monasterios se pueden visitar? Quedan 6, que los 6 están ocupados, hay 4 que son masculinos y 2 que son femeninos, no ha llegado la modernidad todavía, porque además las mujeres no pueden entrar con pantalones a los monasterios, y los hombres no pueden entrar con pantalón corto. Entonces, por supuesto, el turismo es importante. Las mujeres no podemos entrar con pantalones. No, si llevas pantalones, a la entrada hay unas telas que son como unas faldas, además son telas bonitas. Que es muchísimo peor que llevar pantalones a los efectos de lo que supongo que es. No lo entiendo, pero bueno, adelante. Entonces las mujeres se colocan esa tela encima de los pantalones, así ya pueden entrar. Entonces te decía, bueno, pues que el tour, que normalmente es de mediodía, ya sea por la mañana o por la tarde, te permite ver desde fuera y desde miradores los 6 monasterios. ¿Y por qué quedan solamente 6, Carlos? Bueno, porque desgraciadamente se fundaron con un objetivo claro, que era escapar de las persecuciones en aquellos tiempos, al principio, durante el siglo XIV, XV, de los ataques musulmanes que venían del este, de Bizancio, entonces, bueno, pues ellos eran cristianos ortodoxos, o sea, no católicos, pero evidentemente eran enemigos del Islam, con lo cual las invasiones turcas y otras invasiones que venían del este, intentando pues que el Islam prevaleciera, pues evidentemente los consideraban sus enemigos. Por eso se construyeron en esos lugares tan inaccesibles, porque ahora ya es algo turístico, pero sí, que eran un refugio. Muchos de esos monasterios solo podías
llegar a ellos escalando literalmente. Y por ejemplo, para subir y bajar a la gente, algunos de ellos tienen como pequeñas tirolinas o una especie como de cesta metálica que todavía se usa hoy a nivel turístico. Obviamente ahora tú puedes llegar subiendo muchos escalones, eso sí, ahí no hay ascensor, no hay escaleras mecánicas, pero puedes llegar de una manera relativamente cómoda. Y ya, desgraciadamente, en la Segunda Guerra Mundial, pues todo lo que era la resistencia griega que contra el nazismo, que los alemanes habían invadido y ocupado Grecia, se escondieron en esas montañas porque allí esas rocas, esas piedras de calizas están llenas de cuevas. De hecho, el origen de todo esto eran anacoretas y eremitas que desde el siglo XI se instalaban allí en cuevas buscando, pues bueno, la iluminación divina, y eso acabó como convirtiéndose pues en una red de monasterios enormes, hasta 24. Y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, pues eso, muchos quedaron totalmente destruidos, y algunos de los que ahora están habitados han tenido que ser reconstruidos en gran parte, pero por suerte con bastante gusto y fieles al estilo original, con lo cual no dirías que es una reconstrucción. Carlos, ¿cuál es la mejor forma de llegar hasta allí? Bueno, como os decía antes, yo desde luego el tren lo recomiendo, tanto desde Atenas como desde Tesalónica. Si no tienes tanto tiempo, lo recomendable es entonces volar a Tesalónica, y desde Tesalónica son 2 horas de tren hasta Kalambaka. Y los monasterios, pues eso, los ves en un día, ya sea en el tour que va en minibús o en bicicleta. También es cómodo, es un circuito de 18 kilómetros, eso sí, subida y bajada permanente. Y también lo que hay es senderos que permiten ir caminando y disfrutando del paisaje, de las sensaciones, de la naturaleza. Entonces, de los sonidos. Si lo vas a hacer caminando, ya sí recomiendo mínimo de 2 días para poderlo visitar con calma. Y como te dice Fernando, ese rincón, ese sitio secreto donde no quieres que vaya nadie, que es tu secreto, pero que nos lo tienes que contar. Bueno, pues precisamente cuando llegué a Kalambaka y me instalé en el hotelito, allí no hay grandes hoteles. De hecho, yo creo que en todo el pueblo no hay ningún edificio que tenga más de 3 plantas. Son todos pequeños hotelitos. La gente es encantadora, los griegos por lo menos ahí me parecieron una gente simpaticísima, todos haciendo esfuerzos para hablar español, y desde la ventana de mi habitación justo tenía enfrente una de estas rocas monolíticas de 600 metros de altura, y en la cima un monasterio. Bueno, pues ese mismo día no hicimos la visita turística, pero yo me fui caminando por uno de esos senderos. No llegué hasta arriba de todo, pero realmente el recorrido es súper bonito. Entonces yo recomiendo a la gente que, si no está en forma, no tiene el tiempo para hacer las visitas caminando a los monasterios, pero por lo menos que recorra alguno de los senderos, porque hay muy poca gente. Desde luego, bueno, en ese momento estuve como 3 horas caminando y estaba solo. O sea que es un buen lugar para admirar esos monasterios y para y la belleza del paisaje, para charlar contigo mismo o con quien quieras. José Luis, ¿qué querías apuntar? Sí, estamos hablando de los monasterios de Meteora. Yo estuve ahí hace muchos años, pero claro, tengo una experiencia que eso no se me va a olvidar en la vida. Una experiencia que no se puede hacer, que no es, fue excepcional, fue una circunstancia excepcional, pero me permitió comer con los monjes de uno de los monasterios. Digamos, acompañamos a los monjes y nos dieron la comida que ellos lógicamente comen, que básicamente era un caldo, no me acuerdo, un poco de comida y un pan y agua. Y bueno, no estamos hablando de una experiencia gastronómica, estamos hablando de una experiencia vital, espiritual, es otra cosa, y realmente es de esas cosas que
que se te quedan ya para siempre en la memoria. Y una curiosidad, José Luis, porque yo, bueno, obviamente no pude disfrutar de esa experiencia. Cuando estaban comiendo, es como en los monasterios católicos, que hay uno de los hermanos está leyendo... Un relator. No recuerdo que fuera así en ese momento. Estábamos todos sentados en el clásico comedor, que era un cuadrado y una mesa cuadrada, el centro estaba vacío, y no recuerdo si estaba alguien hablando, ¿no? Refectorios, como le llaman. Sí, el refectorio, que es el refectorio, el relator en el refectorio. Sí. Lo que pasa es que yo no me atrevo a asegurarlo, pero es que me parece a mí que en la parte ortodoxa del cristianismo no existe esa figura. Vamos, no quiero... Seguro que algún oyente nos llama y nos lo confirma. Sí, claro, porque es importante decirlo, ¿no? Que son ortodoxos. Claro, son ortodoxos. Que es distinto. Entonces tienen sus propias costumbres, vamos a decirlo. Sí. Y su propio rito. Y su propio rito. Tienen un rito diferente. Y también, Carlos, creo que en alguno de los monasterios se han grabado películas, ¿verdad?, en la zona. Sí, bueno, para los más jóvenes, recientemente ese lugar que tiene mucha significación en Juego de Tronos, que es el Nido de las Águilas, está inspirado en Meteora, ¿no? Porque es eso, estar con una fortaleza en la cima de una montaña y que te asomas y es el vacío, y literalmente es así en los monasterios. Y para allá los un poco mayores o los más cinéfilos que sigan la saga de James Bond, pues así allí en uno de ellos se rodó For Your Eyes Only, solo para tus ojos, con Roger Moore. Qué temazo, qué temazo, me encanta. Sí, la banda sonora sí, espectacular, preciosa. Y la película visualmente espectacular. Y seguramente también le voy a dar una pista a los que tengan ordenadores Windows, porque cuando tienes lo que es el fondo de pantalla automático que se va cambiando, una de las fotos que hay es de uno de los monasterios, y mucha gente se preguntará, ¿pero este lugar existe o es de una película? No, existe, es un monasterio construido en la punta de una pequeña colina de 600 metros de altura. Imagínate en el siglo XIV construir eso, el esfuerzo realmente increíble que debe costar. Yo no soy muy musicólogo, pero me han contado, y es un reto que lanzo a los oyentes, porque es que no sé cómo se llama el grupo, pero me han dicho que hubo un grupo de rock alternativo que tiene un disco que se llama Meteora. Meteora, que además es que significa eso, suspendido en el cielo. Escuchad el tema. Félix, qué maravilloso eres. Temazo. Muchas gracias, Félix. El grupo, no sé... Linkin Park. Linkin Park. El segundo disco. Bueno, sí, Meteora. Discazo. Meteora. Mejor remate imposible, ¿no? Para... Vamos, los pelos de punta con esta impresionante balada. Qué maravilla. Carlos, pues muchísimas gracias por este fantástico reportaje sobre los monasterios de Meteora. A vosotros. Es que me he quedado escuchándolo, Es el mejor cierre, ¿eh? Es que merece la pena escucharlo. Solo para tus oídos, diría yo. Muchas gracias, Carlos Olmo.